como les comenté el día de ayer, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el abogado austriaco Volker Türk, se reunió con varios colectivos de personas desaparecidas en México. La reunión se efectuó en la Casa de España, en el centro de la Ciudad de México. Y vamos a hablar con Grace Fernández, directora de vinculación del colectivo Buscando Desaparecidos México, además de ser integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Grace, gracias por estar con nosotros. Buen día. Un gusto saludarte, Pascal. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos en qué términos se desarrolló la reunión con el alto comisionado. Mira, pues como todo en el tema de desaparecidos en un momento complejo, ¿no? Eh, Muchas compañeras queriendo tener diálogo y decíamos, pues necesitaríamos un estadio y eso no sería un diálogo, ¿no? Uh-huh. Estuvimos 24 representantes de 12 plataformas que básicamente son 500 colectivas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, llevamos la voz de muchas familias y eso fue lo importante, ¿no? Que le pudimos poner un panorama de qué es lo que hemos venido viviendo, pero desde el periodo de la llamada Guerra Sucia Uh-huh. hasta las desapariciones más recientes. De hecho, se inició con un minuto de silencio por el homicidio de Edith, la chica que fue desaparecida y asesinada en la Ciudad de México, Sí. y que evidenció justamente que es un tema del día a día, que las desapariciones no son un tema del pasado, que el gobierno sigue sin tener capacidad, pero sobre todo un entendimiento de cómo tiene que afrontar y trabajar el tema de las desapariciones, ¿no? Sí, bueno, él, de acuerdo con lo que posteó en redes sociales, se mostró muy conmovido por lo que escuchó. Sí, a final de cuentas, y lo importante del espacio del día de ayer es que éramos solamente víctimas, no había Uh-huh. organizaciones, no había abogados, éramos las víctimas hablando y obviamente, o sea, una de mis compañeras le decía, es que en México la crisis forense no es nada más hablar de números, de muertos, de fragmentos, de pedacitos de hueso, son personas que Uh-huh. aun cuando ya perdieron la vida siguen con dignidad. Ahora, ¿cómo le explica a una mamá, yo que tuve a mi hijo en mi vientre 9 meses, que lo cuidé por más de casi 40 años? ¿Cómo me explica que lo único que me va a entregar de mi hijo el gobierno Uh-huh. es un pedacito y que a lo mejor en el proceso de ADN se desvanece y termina por desaparecer? Eso es lo que estamos viviendo las madres en México, ¿no? Y le contaban lo difícil que es ir a las búsquedas con miedo, con el riesgo, pero con tus recursos, el cansancio y aparte, pues la incertidumbre de si vas a encontrar a tu propio familiar en esas búsquedas, ¿no? Entonces, fue un compartir, sí, en el lado humano de esta Uh-huh. tragedia, pero también con propuesta de hace falta todo esto. ¿Te da la impresión de que él tenía un panorama completo de la situación o hubo cosas que en la exposición que le hicieron pudieron ustedes notar que la información del alto comisionado, que debe ser mucha, pues no llegaba a ese punto tan fino? No, definitivamente el alto comisionado trae un buen conocimiento porque, o sea, desde su llegada, el equipo de la oficina en México, él llegó al puesto y a los días ya nos estaba mandando un video de apoyo al 5.º aniversario de la Ley General, porque dijo, ¿cómo es posible que tienen este instrumento tan maravilloso e único Uh-huh. en el mundo y no está funcionando? Con esto pueden dar solución, ¿no? Entonces, eh, conoce las resoluciones del comité, grupo de trabajo, lo que le mandaron al secretario general para lo del artículo 34, o sea, Uh-huh. tiene conocimiento, pero jamás va a ser lo mismo el leerlo, el escucharlo de los Sí. expertos, a ver a las familias. O sea, el lunes tuvo un encuentro con jóvenes y ahí conoció a un niño buscador Uh-huh. que ya encontró lamentablemente muerta a su mamá y le compartía lo que él y su abuela hicieron para encontrarla, para Uh-huh. buscarla, para encontrarla y cómo fue ese proceso. Y él quedó muy conmovido, pero sorprendido. Y le decía yo, sí, pero ese niño debería de estar hablando de videojuegos y de fútbol, Claro. no de búsquedas, no de homicidios. Y ese niño que hoy tiene 10
años, mire, voltea a ver a Tita Radilla, a Alicia de los Ríos, a Alejandra Cartagena. Ellas eran niñas y adolescentes cuando sus padres y sus madres fueron desaparecidas. Tienen toda una vida buscando. Si no cambia el Estado mexicano el cómo atiende las desapariciones, este es el futuro de Iker, este es el futuro de ese y de muchísimos niños más que hoy en día su infancia, su adolescencia le están pasando en las búsquedas. Y eso sí fue Sí. algo nuevo para él, ¿no? Sí, yo supongo que es impactante. De hecho, yo te puedo decir que llevo años haciendo entrevistas con personas buscadoras y pues no hay una sola en la que no escuche yo algo que no había escuchado antes. Es decir, algo que me sorprenda, que me estremezca, que me ponga a pensar de lo duro que es, pues cambiar la vida, ¿no? Además de la angustia, de la incertidumbre, pues implica dejar de trabajar, implica un cambio total de vida y hacerlo, como tú ya lo decías al principio, pues en condiciones que luego son muy peligrosas. Exacto, pero como les decimos a las organizaciones que hoy en día sufren los ataques y que muchas están cerrando porque no hay recursos, ustedes, esto es su vocación, es su trabajo, les pagan por hacerlo. Nosotras, con Mm, recursos o sin recursos, con herramientas, sin sí. herramientas, con conocimientos o sin ellos, Ujú, con o sin el Estado, lo tenemos que hacer, porque es un ser humano al que amamos el que estamos buscando. Y eso nos va a motivar a seguir haciendo lo que venimos trabajando hasta encontrarlos, ¿no? Y eso es parte de lo que le decíamos al alto comisionado. Siempre tenemos la voluntad del diálogo con el gobierno. A la presidenta le pedimos como movimiento desde octubre del 24, cuando ella dijo, estoy abierta a recibirlos, le mandamos carta, le pedimos reunión, nos mandó a Rosa Isela y al grupo de derechos humanos de Segov. Se hicieron los diálogos, no sé si recuerdas, en abril del sí, año cómo no. pasado, para Sí. estas fechas justo estábamos empezando los diálogos, después nos sentamos a las reformas de la ley general, donde se vino esta reforma de los biométricos de la CURP, y después de eso ni el teléfono nos contestan. Ujú. Eso no es un compromiso y responsabilidad ante lo que te corresponde. Y era lo que le decíamos al alto comisionado. ¿Dónde está la presidenta escuchándonos a las familias todo lo que le tenemos que decir de lo que no se está haciendo, no solamente en los estados, también las instituciones que le tendrían que ayudar a ella a dar un resultado y respuesta, no nada más a las familias, sino a todo el país, ¿no? Y pues bueno, tenemos la esperanza de que, eh, digo, hoy en la mañana, así como que no sentí que la presidenta esté todavía muy de ánimo de escuchar que las desapariciones sí son generalizadas, sí son sistemáticas y que no es necesario que ella firme una orden de desaparezcanlos Ujú, para que haya policías municipales en Michoacán, en Tamaulipas, en ujú. Jalisco, desapareciendo personas en colusión con los con grupos delincuenciales. Eso es lo que tienen que entender para empezar a trabajar este tema como corresponde. Pues sí, justo ahora, a las 9:32 llegó el alto comisionado a Palacio Nacional para la reunión con la presidenta, así que supongo que siguen reunidos. Oye, Grace, en cuanto a la activación del artículo 34, el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, supongo que ustedes le habrán planteado, porque además así lo expusieron en una carta que le enviaron antes de su llegada, pues que lo llaman a que en la medida en que él pueda, pues apoye esta posibilidad de que el tema se discuta en la Asamblea General de la ONU. Sí, mira, siempre nos han dicho que son respetuosos de la autonomía, ¿no? Y justo empecé mi intervención con él diciéndole, nosotros al gobierno le exigimos que se coordinen, que no nos interesa si son los federales, estatales, municipales, la FGR, la del Estado, las comisiones, todas las instituciones y todos los servidores públicos tienen que trabajar para proteger a la población. Le digo, de igual forma, todos los mecanismos de Naciones Unidas tienen que trabajar para garantizar y acercar asesoría técnica a los países para que sean ellos, porque es responsabilidad de los países garantizar y proteger los derechos humanos. Ujú, Y entonces a mí no me interesa si lo dijo el SET, el grupo de trabajo, la asamblea, ujú, el alto comisionado o un relator. ujú. Es
ONU, con quien el Estado mexicano dijo, me comprometo a respetar y hacer garantizar los derechos humanos, y le tienen que estar reiterativamente recordando, no lo has hecho, no lo has hecho, no lo has hecho. Ujú. Y en ese sentido le pedimos que por favor fuera con el secretario general, que le compartiera lo que escuchó con las víctimas y con las organizaciones, y que le pidiera a nombre nuestro que tenga la fuerza y la valentía de llevar el tema como corresponde, con la urgencia que tenemos. Ujú. Una Tita Radilla que ya rebasa los 80 años, y un Níker que tiene 10 años y que ya encontró a su mamá, pero que no encuentra justicia, que no encuentra cómo recomponer su proyecto de vida a los 10 años. Ujú. No queremos niños buscadores que se conviertan en adultos buscadores. Queremos niños que vivan su infancia. Queremos que las personas en México vivan en paz y sin miedo a ser desaparecidos. Ujú. Y que eso es parte de lo que el secretario tiene que poner a la asamblea, porque esperamos que pues el pleno de los países digan, oye, pues si no tienes un conflicto armado, si no estás en guerra con otro país, ¿por qué tienes tantos desaparecidos? ¿Cómo es posible que un grupo de criminales pueda más que todo el poder de los tres órdenes de gobierno? ¿Qué estás haciendo para evitar que cada día desaparezcan 45 personas? ¿Y qué estás haciendo para encontrar a las miles que tienes ya desaparecidas desde, pues hace más de 50 años, ¿no? Grace, esta decisión, este informe del SED se da en medio de pues, un cambio en la Secretaría General de la ONU. ¿Hay algún temor de que este proceso pueda pues dejar sin resolución la petición de activar el artículo 34? Mira, pues al final de cuentas, como cada institución o en este caso organismo internacional, pues no importa si se va el secretario Guterres, Ujú. el secretario que llegue, pues le tendrá que tocar. Pero cuando tú viste, escuchaste, supiste, tuviste conocimiento de todo esto por, pues ahora sí que los dos periodos de su gestión, pues sería inhumano, Ujú. inmoral por parte del secretario Guterres no llevarlo ante la Asamblea en esta próxima sesión que es en octubre. Él se va en diciembre y número uno le corresponde como ser humano, y número dos, yo creo que el compromiso moral de un secretario de Naciones Unidas con los pueblos que somos los que sufrimos las graves violaciones a los derechos, pues mínimamente requiere ese compromiso de lo llevo a la asamblea. O sea, Guterres no es como que va a poder pedir una ampliación de mandato, Ujú. y no me lo imagino pidiendo una embajada de Portugal en México. Ujú. Entonces, yo creería que no tiene nada que temer, pero sí muchísimo que aportar a nuestra lucha, llevando ahora sí que con urgencia ante la Asamblea el tema, pero sobre todo poniéndole el enfoque humanitario y urgente que requiere, ¿no? Bueno, Grace, y finalmente, pues, ¿qué respondió ante esta petición que me dices que ustedes le hicieron, que hable con el secretario general para cumplir esta petición del SED de llevar el asunto a la Asamblea General? ¿Se comprometió a algo? ¿Tuvo alguna expresión que sea importante conocer? Mira, pues, o sea, dentro de los acuerdos, pues no te puedo hablar mucho, pero sí estamos seguras que en el pronunciamiento que dará el día de hoy, creo que es hoy mismo, ¿no? Sí, Que da su conferencia de prensa. 4 de la tarde. Ujú. Nosotros esperamos que retomen las palabras y las solicitudes de las familias. Eh, Como le decíamos, siempre hemos confiado en la oficina, siempre ha sido un gran aliado, porque son los auditores, los vigilantes de los compromisos internacionales del Estado mexicano. Siempre han apostado por el diálogo, y tampoco es que la 4T esté en negativa, siempre han dicho, venimos de la lucha social, pero pues necesitan un impulso y un cambio de chip de las víctimas no es el enemigo y la ONU no es el enemigo. Y Volker Turk tiene la sensibilidad, pero la inteligencia para poder ayudar a la presidenta a salir con buenos acuerdos de Ujú. trabajo, ¿no? Yo, sinceramente, tenemos la esperanza de una reactivación del diálogo con gobernación, pero sobre todo que se empiece a planificar
el cómo la presidenta se sienta con las víctimas y cómo se sienta con los gobernadores y con los fiscales de los estados a decirles, pónganse a trabajar y pónganse a encontrar a las personas, pero también a garantizar que no más haya desaparecidos en el país, ¿no? Bueno, Grace, pues estamos atentos a lo que diga hoy por la tarde el alto comisionado y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Gracias a ti, un abrazo, buen día. Gracias, Grace Fernández, directora de vinculación del colectivo Buscando Desaparecidos México, además de ser integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México.